Buenas con todos. Vamos a tener una nueva práctica de ciclo celular en mitosis y meiosis. Bien, como todos sabemos, toda célula cumple un ciclo celular, ¿no?, que está dividido en 4 fases, ¿no? La primera fase, que es la fase G1 o GAC1, que significa intervalo, ¿no?, es una etapa en la cual las células están transcribiendo sus genes, ¿no?, en moléculas de ARN mensajero, y estas a su vez en proteínas que van a tener algún efecto fisiológico sobre el organismo, ¿no? Esto puede ser una enzima, una proteína de estructura, un anticuerpo, etcétera, ¿no? Bien. Cuando la célula quiere ingresar ya a un proceso de división celular, ustedes van a observar ahí, se representa el ADN, un material genético con 2 genes, entra lo que se llama fase S o fase de síntesis, que no es otra cosa que la replicación del material genético. El ADN va a ser replicado, ¿no? Y al finalizar esta fase S, normalmente vamos a tener 2 moléculas, ¿no?, de ADN que porta cada uno. Si ustedes ven acá, el gen I, el gen F, corta cada uno los mismos genes, ¿no? Y bueno, también los mismos alelos, ¿okay?, si lo vemos en ese contexto. Después en la fase G2, la célula empieza a producir proteínas que van a ayudar a compactar el ADN, ¿no? Proteínas histónicas, no histónicas, y va a hacer que este ADN comience a compactarse para formar finalmente los cromosomas, ¿no? Cuando ya entramos a la fase M, que es la fase de división, M de mitosis o de meiosis, en esta etapa, ¿no?, es donde el material genético va a ser repartido, ¿no?, equitativamente. Este cromosoma metafásico doble se va a romper o se va a separar cada uno de sus brazos o cromátides, ¿no?, y va a dar lugar a que cada célula hija porte la misma información, ¿ya? Acá tenemos que hacer la salvedad de que en mitosis el material genético es transportado, ¿no? El material genético es transportado para cada célula con todos los genes idénticos. La única variación que nosotros tenemos es cuando hay meiosis, porque hay un proceso conocido como crossing over, ¿no?, o recombinación, donde el material genético, a la hora de formar gametos, ovocitos o espermatozoides, tiene recombinado una especie de chocolateo, ¿no?, de los alelos, y produce variabilidad genética, ¿ok? Bien, hay un periodo grande, ¿no? La fase G1, la fase S y la G2 constituyen un periodo grande, ¿no?, conocido como interfase o periodo de reposo, ¿ya? Algunas células se dividen constantemente. Por ejemplo, las células del epitelio de la piel están constantemente dividiéndose para reemplazar a las células muertas. Pero hay otros tejidos, como el tejido nervioso, que se queda en fase G1, que algunos lo llaman G0, ¿no?, y no ingresan nunca a proceso de división celular. Están constantemente sintetizando proteínas, ¿no?, haciendo metabolismo, ¿no? Bien, en el ciclo celular, y esto es importante, bueno, lo van a ver en otros cursos, pero acá lo que nos interesa es cómo se van a comportar el tema de la herencia del material genético, la información. Tenemos la parte de G1, que es en verdad en esta fase, ¿no? Yo voy a dibujar acá tenemos una molécula de ADN, ¿no? Es una molécula de ADN lineal, ¿no? Lineal, donde de repente
vamos a tener nosotros, vamos a suponer, tengo el gen A, ¿no? Vamos a ponerle acá, tengo el gen A, ¿no? Tengo el gen A, por ejemplo, ¿no? Tengo gen A, a definir, hombre. En esta etapa lo que va a pasar es que el ADN está realizando todo el proceso, ¿no?, de transcripción, ¿no? En la etapa de transcripción se va a formar una molécula de ARN mensajero y a su vez se va a realizar la etapa de traducción, ¿no?, cuando tenemos un tema de proteína. ¿Ok? En verdad lo que está haciendo en la fase GSU1 la célula es todo el proceso de metabolismo, ¿no? Todo el proceso de metabolismo. Todas las células en fase GSU1 están haciendo proceso de metabolismo, ¿no? Que es transcripción, traducción, proteína, y esta, bueno, tiene un efecto, finalmente va a tener un efecto metabólico, ¿no?, etcétera, ¿no?, fisiológico, como ustedes quieran llamarlo. ¿Okay? Muy bien. ¿Qué sucede en la fase S? El ADN, este ADN lineal que lo he dibujado acá, ¿no? El ADN lineal, vamos a suponer, y el gen A, acá tenemos también el gen A, ¿no? En la etapa de síntesis, ¿no?, también conocida como etapa, vamos a colocar síntesis, o en verdad lo que está pasando es replicación. Recuerden que la molécula de ADN puede replicarse. Eso quiere decir que el proceso que empieza con una molécula lineal acaba siendo, ¿no?, acaba siendo una molécula, ¿no?, de ADN replicado o un ADN doble. Un ADN doble. Y si este es el alelo del gen A, entonces acá vamos a tener nosotros el mismo alelo, ¿no?, el mismo alelo en esa posición. ¿Ok? Pero el material genético ya ha sido replicado. Antes que llegue el proceso de división celular, este material ya ha sido replicado, ¿no? Y en esta etapa GSU2, donde ya se prepara la célula, ¿no?, para la división celular, ¿no?, se sintetiza proteínas que van a compactar el material genético, proteínas histonas y no histónicas, ¿no? En etapa S de preparación, entonces este ADN comienza a transcribir, ¿no?, todas estas proteínas y iniciamos acá ya el proceso ya, ¿no? ¿Qué va a pasar con el ADN? El ADN, cuando empieza ya el proceso de la fase M, va a empezar a compactar el material genético, ¿no? De tal forma, ¿no?, que cuando estamos acá, recuerden ustedes, y vamos a hablar de la fase M, recuerden que la fase M, vamos a ponerla en este caso, una de las fases M es mitosis. Mitosis. Y la mitosis tiene, ¿no?, sí, tiene diferenciada, ¿no?, profase, metafase, anafase y telofase. ¿Okay? Tenemos esas etapas, esas 4 etapas bien definidas, ¿no?
Entonces se comienza a compactar el ADN y en metafase es interesante porque en metafase se van a formar, ¿no?, las estructuras que nosotros observamos, ¿no?, las estructuras que nosotros observamos durante solamente esa fase, la fase M, ¿no? Ahí vamos a observar nosotros a los cromosomas metafásicos. ¿No? Y nosotros seguimos portando el material, genético, ¿no? Igualito, ¿no? Igualito. Solamente que ahora el ADN está compactado, pero siguen portando los mismos genes. ¿Qué va a pasar en anafase? Pues en anafase lo que va a suceder es que los cromosomas se van a separar en sus cromátidas. Cada uno de ellos se va a separar en sus cromátidas, ¿no? Ya portando el mismo material, lo voy a poner acá, ¿no? Ya tenemos dos cromátidas. Y en telofase, ¿no? En telofase lo que va a pasar, en telofase, es que este material genético, ¿no?, voy a dibujar así, este material genético ya va a ser repartido, ¿no?, entre células hijas. Y otra vez, ¿no?, el material genético ya se comienza a descompactar y vuelve a ser otro, ¿no?, otro ADN lineal. ¿Okay? Vuelve a ser un ADN lineal. Entonces ahí la célula decide, ¿no? Pues si es una célula del epitelio, como les comenté, va a volver a repetir el proceso y va a volver a dar dos células hijas con el mismo material genético, la misma información. U otras células, ¿no?, se quedan otra vez en G1 y comienzan a realizar el proceso metabólico de transcripción y traducción de los genes que ellos tengan, dependiendo del tejido, ¿no? Y de esta forma, ¿no?, el ciclo celular se cierra, ¿no?, para un proceso de mitosis, ¿no? Bien, en el tema de meiosis, que es lo que nos interesa para el curso de genética, sabemos que la meiosis tiene dos etapas bien definidas. Una primera etapa, ¿no?, la etapa 1, fase 1, se llama también como etapa reduccional, porque el material genético se va a reducir a la mitad para cada una de las células hijas. Vamos a pasar de un individuo que tiene 2N, vamos a suponer nosotros 2N46, a formar células N, ¿no?, que tienen 23, la mitad. ¿Ok? En la fase, en la profase 1, ¿no?, los cromosomas homólogos, recuerden que los cromosomas homólogos son aquellos pares que portan los mismos genes, se aparean, ¿no?, se van a aparear, es decir, va a ir 2 a 2, ¿no?, y van a producirse una recombinación genética. ¿Okay? Es en esta profase 1, ¿no?, el famoso lesipadidi, donde se va a producir la recombinación de material genético entre los cromosomas homólogos, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, las dos fotos, al lado izquierdo cómo se ve, ¿no?, a nivel celular y qué es lo que está pasando, ¿no? La primera parte de esta profase 1, lectoteno, ¿no?, lecto significa cinta, ¿no?, los cromosomas se condensan hasta hacerse visibles. Ahí nosotros los podemos observar, ¿no? Cada uno está formado por dos cromátidas unidas que no se distinguen, ¿no? Tenemos simplemente cromosomas metafásicos con dos cromátidas, con dos brazos, si lo quieren llamar así. Luego tenemos la etapa del cigoteno. Los dos cromosomas homólogos se aparean longitudinalmente en un proceso denominado sinaxis. ¿Okay? Acá ya observamos mejor los cromosomas que ya se están condensando, ¿no?,
y se observa, ¿no?, los puntos oscuros que se denomina en general sinapsis. Luego tenemos la etapa, si ustedes ven así, parece que se estuvieran enlazando los cromosomas homólogos. Esta etapa paquiteno es una etapa ya donde ya los cromosomas se acortan y se engruesan. Y aquí es donde se produce el entrecruzamiento o el crossing over, ¿no? Esos puntos de contacto entre los brazos de los cromosomas homólogos se conoce como quiasmas, ¿no? Y acá hay el proceso de recombinación. Recuerden que el proceso de recombinación es al azar, ¿ya? No es dirigido, es al azar. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquier gen puede intercambiar. ¿Intercambiar qué? Intercambiar alelos, ¿ya? Ahí es donde se produce el intercambio de alelos. Okay. Luego en la etapa de diploteno los cromosomas recombinados tienden a separarse, ¿no? Tienden a separarse, ¿no? Evidenciándose los quiasmas. Bueno, acá ya se observa, ¿no? Ya se observan, tienden a separarse, pero ya se observan obviamente la presencia de los puntos donde ha habido recombinación, ¿no? Y la diacinesis, ¿no? Ya acá se desacopla completamente, ya no vemos núcleo en la célula y se inicia la formación del uso cromosómico. El uso cromosómico, ya saben ustedes, que son fibras, ¿no? Son fibras de actina que van a enlazarse en el centrómero, ¿no? Hay regiones repetidas en el centrómero que son identificadas por esta actina para después producir la separación de las cromátidas, ¿no? Y también de los cromosomas. En este caso lo que vamos a tener es una separación, ¿no?, de cromosomas homólogos, que es lo que sucede en la fase 1. Bien, en la metafase 1, ¿no?, lo que va a pasar ahí es que cada uno de los cromosomas homólogos, recuerden que uno del padre, uno de la madre, se alinean, ¿no?, en el centro de la metafase, que es lo que nosotros observamos acá, ¿no? Todos los cromosomas están alineados, ¿no? Ya el uso cromosómico está pasando por el centrómero de cada uno de ellos, ¿no? Acá tenemos un par homólogo, otro par homólogo, ¿no? Para proceder ya a la separación, que es lo que vamos a ver en la anafase. En la anafase, ¿no?, el uso cromosómico hace que se separen los cromosomas homólogos. Entonces una célula que tenga 2N, como en el caso humano, 46 cromosomas, al separarse los cromosomas homólogos, cada célula producto de esta combinación va a tener la mitad, es decir, 23 cromosomas. ¿Okay? Luego tenemos la telofase, ya los cromosomas homólogos se han separado, están en los extremos, ¿no?, en los polos, ¿no?, y ahí la célula comienza a dividirse, ¿no?, para formar dos células haploides. Por eso se le conoce como etapa reduccional a esta primera fase. Bien, la segunda fase o etapa ecuacional es cuando una célula pasa, ¿no?, de N a N. ¿Cómo así? Es decir, si tenía 23 cromosomas, ¿no?, ahora va a formar otra célula que tiene también 23 cromosomas, ¿no? En la profase 2, que algunos a veces no lo contemplan porque es muy rápido, ¿no?, dicen, en este momento cada una de las dos células contiene un número haploide de cromosomas y cada uno de ellos con dos cromátidas. ¿Okay? Tenemos los cromosomas homólogos separados, ¿no? Y va a venir otra vez el alineamiento en la metafase 2. Se van a alinear los cromosomas homólogos, ¿no?, una línea, como ustedes observan acá, y lo que va a suceder en la anafase 2 es que se van a separar del mismo cromosoma, las dos cromátidas que lo conforman se separan, ¿no? Hay una ruptura, ¿no?, y cada una de ellas recibe la misma cantidad de cromosomas, pero en verdad lo que está recibiendo es la misma cantidad de cromátidas, ¿no? Estos van a migrar hacia los polos. En la telofase 2 ya comienza otra vez a organizarse el núcleo, se comienza el material genético, ¿no?, a descondensar, ¿no?, para terminar ya la fase M y entrar otra vez a la fase S, ¿no?
Bien. A ver, el proceso de recombinación. Yo les había mencionado que el proceso de recombinación es al azar. ¿Eso qué quiere decir? Que algunos genes se recombinan e intercambian. En verdad lo que se intercambia son alelos, ¿no? Entonces podemos tener, por ejemplo, cuando no hay recombinación, vamos a suponer yo tengo acá el gen I, ¿no? Tengo acá un individuo, ¿no? Que tiene el I minúscula, este I mayúscula, FF minúscula y FF mayúscula, ¿no? Tengo individuos, ¿no? Pero ¿qué pasaría si no hay recombinación? Si no hay recombinación, simplemente este material genético pasa como está a las siguientes células, de modo de que cuando nosotros vemos los resultados son idénticos, ¿no? Son idénticos, ¿no? Los alelos, no ha habido recombinación de los genes. Pero ¿qué pasa cuando hay recombinación? Cuando hay recombinación tenemos acá dos cromosomas homólogos, vamos a suponer el par 1, par 2, y va a haber una recombinación al azar. De repente va a haber una recombinación entre estos genes que están acá, ¿no? Pero en verdad más que recombinación de genes, lo vuelvo a repetir, es recombinación de alelos. Entonces, este alelo, por ejemplo, I minúscula, va a pasar acá y el I mayúscula va a pasar al otro lado. De tal forma, ¿no? O la F minúscula o la F mayúscula va a pasar al otro lado. De tal forma que cuando obtenemos, ¿no? Ya los cromosomas producto de este crossing over que se da en la profase 1, ¿no? Vamos a tener, miren ustedes, este sí minúsculo no había ningún problema, pero este de acá ya no es FF minúscula, sino es la combinación de un F con un F mayúscula. De la misma forma, el otro es I mayúscula, pero acá hay ya no un F mayúscula, sino uno minúscula. Entonces el material está recombinado, ya no es idéntico al original. Y eso es lo que sucede justamente ya lo hemos visto en las prácticas, ¿no? Cuando yo les preguntaba, ¿qué es lo que heredamos nosotros o qué nos han heredado nuestros padres? ¿Qué le vamos a heredar a nuestros hijos? ¿Nuestros genotipos? No, no vas a heredar los genotipos. Lo que tú pasas son los alelos, pero los alelos recombinados. Por eso es que nosotros nos parecemos a nuestros padres, a nuestros hermanos, pero no somos idénticos, porque ha habido recombinación entre individuos que son hermanos o entre individuos que son padre, madre versus los hijos, ¿no? Hay un 50% de sus genes que han sido recombinados y hay un 50% que no han sido. Por eso es que nosotros guardamos mucha similitud con los parientes cercanos. Pero a medida que nos vamos alejando, ¿no? Los procesos de recombinación aleatorios hacen variar mayormente la información, ¿no? Cuando se forma gametos, ¿no? Vamos a ver el proceso de formar gametos masculinos, se llama en general se llama gametogénesis, pero cuando hablamos de gametos masculinos es espermatogénesis, ¿no? Y eso sucede en los túbulos seminíferos, en el testículo de los machos. Ahí tenemos, por ejemplo, miren ustedes, este es un macho XY, ahí tenemos los cromosomas autosómicos, cualquiera, el número no interesa ahorita, espermatogonia. A medida que la célula se va empezando a dividir, la primera parte es la fase reduccional, ¿no? Entonces, si es la fase reduccional, miren ustedes, ¿no? La mitad de los cromosomas autosómicos, ahora ya no es 4A, sino 2A, pasa a cada una de las células hijas, y los cromosomas sexuales se separan también aleatoriamente. Un grupo va a formar espermatozoides X, que van a formar futuras hembras, ¿no? En el caso de mamíferos, y espermatozoides Y, que en el caso de fecundación van a formar, ¿no? Un embrión masculino, ¿no? Un individuo masculino. Pero hasta acá, espermatocito primario, ¿no? Y la primera fase de la división meiótica, ya tenemos un espermatocito secundario, ¿no? Que es producto de la fase 1, producto final de la fase 1. Acá iniciamos ya la fase 2, en esta fase que es la etapa ecuacional. Lo que se van a separar son las cromátidas, más no los cromosomas homólogos, ¿no? Seguimos teniendo el mismo material,
miren ustedes, la misma cantidad de cromosomas autosómicos y el cromosoma X en este caso, igual para la otra célula. Y el otro grupo, ¿no? También el mismo número de cromosomas autosómicos y la presencia de cromosoma Y. Lo que va a suceder después con esta espermátida, ¿no? Que ya ustedes la ven redondeada, va a sufrir cambios estructurales, se va a alargar, el ADN se va a condensar, se va a perder agua, se va a formar el acrosoma, que es una estructura que va a servir para la fecundación, se va a formar el cuello, donde se van a poner las mitocondrias del espermatozoide para darle velocidad, ¿no? Y fuerza. Recuerden que el espermatozoide es una célula móvil, y la cola, ¿no? Finalmente. Entonces tenemos una estructura larga. No hay ningún cambio ahí genético. Ahí simplemente de espermátida a espermatozoide es un cambio solamente celular. No es un cambio genético. ¿Por qué? Porque ya el proceso ya previo de meiosis, ¿no? En esta espermatogénesis ya se dio. ¿Okay? Bien, el proceso meiótico que involucra la formación de ovocitos en la parte femenina se denomina ovogénesis. Y acá partimos también de una célula diploide, ¿no? Femenina XX, que se llama ovogonia, ¿no? Y durante el proceso de inicio, partimos de lo que le llaman ovocito primario, primera división meiótica, se van a separar los cromosomas homólogos, es decir, de 4A vamos a pasar a la mitad, X porque es femenino, igualito la otra, ¿no? Pero hay una diferencia acá con respecto a la espermatogénesis. ¿Por qué? Porque este individuo, ¿no? Esta célula, ovocito primario, va a formar un ovocito secundario, ¿no? Pero, a su vez, bien, como les mencionaba, hay un cuerpo polar, ¿no? Un primer cuerpo polar, ¿no? Que lo que hacen realmente es donar el citoplasma. Este cuerpo polar es chiquitito, le dona el citoplasma a este ovocito que va creciendo en tamaño, ¿no? Y luego se produce la segunda división meiótica, ¿no? Donde se va a formar el ovocito. El óvulo no, el óvulo es cuando hay fecundación, ahí se le llama óvulo. Este ovocito secundario que ustedes ven es una célula ploide, se van a formar ahora otros cuerpos polares, ¿no? Lo que hacen estos cuerpos polares es aumentarle el volumen, digamos que se sacrifican, ¿no? Para este ovocito, porque este ovocito al momento de la ovulación va a tener un largo viaje, ¿no? Un largo viaje hasta que haya un proceso de fecundación o no, ¿no? Y necesita reserva, ¿no? Material de reserva. Entonces, haciendo un resumen de la meiosis, partimos de una célula diploide, ¿no? Para dar lugar a células haploides. Esta se da en la fase M del ciclo celular. Ya saben, hay profase, metafase, anafase y telofase 1 y 2. El material genético, ¿no? Varía. El material genético varía. Hay un proceso de recombinación y crossing over en la profase 1. Como ustedes pueden observar en los gráficos, ¿no? Ustedes ven, hay una separación en la primera fase, separación de los cromosomas homólogos, ¿no? Y en la segunda fase es la separación de las cromátidas. La primera fase ecuacional, la segunda fase, la primera fase reduccional, la segunda fase ecuacional, ¿no? Miren ustedes, quiasmas, se forman la recombinación, se produce la separación de los cromosomas homólogos, y después la separación de las cromátidas. Excelente. ¿No? Interfase, ya hemos hablado, por fase 1, ahí, por favor, es el crossing over entre las cromátides de cromosomas, ¿ok? Luego
Está el lectocteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y diacinesis. ¿No? Diacinesis. El crossing over se da en paquiteno, ¿no? De la recombinación aleatoria. ¿Okay? Luego diploteno y finalmente la diacinesis. Mira, en metafase 1, ¿no? Los cromosomas homólogos se separan, se reduce el material genético para cada una de las células e inicia el proceso, ¿no? De la segunda fase. Pero fase 2, que a veces realmente algunos dicen que no existe, metafase 2 se alinean los cromosomas y finalmente se separan las cromátidas, ¿no? Se separan las cromátidas, como se puede ver en el gráfico. ¿Ok? Bien. Si lo vemos a nivel genético, vamos a suponer una célula de cuatro cromosomas. Estos son homólogos, tienen los mismos alelos, T en este caso y este N, son los genes. Y en la meiosis 1 se van a separar ambos. Ya tienen duplicado el material genético, se separan los cromosomas homólogos y se forman dos células cada una, ¿no? Con la mitad de los cromosomas iniciales. Eran 4, ahora son 2. ¿Okay? En la segunda fase, voy a agarrar uno de estos. En la segunda fase lo que se produce es la separación de las cromátidas. Por eso es que cada célula, esta etapa se denomina etapa ecuacional, cada célula recibe el mismo número de cromosomas con todo el material genético. Bien, y haciendo algunas diferencias, a veces nos olvidamos entre mitosis y meiosis, ¿no? Tenemos una célula 2N, ¿no? Las células hijas de la mitosis son 2N, mientras que meiosis es N, haploide. Entonces, en mitosis no hay recombinación, no hay crossing over, en meiosis sí, y el número de fases es diferente. 1 es para mitosis y 2 para meiosis, ¿no? Y ahí podemos verlo resumido, los gráficos, ¿no? Hay varias formas de poder representar esto, ¿no? A nivel celular, a nivel genético, ¿no? Cada libro que ustedes busquen de esto lo representan de diferentes formas para explicar el mismo fenómeno, ¿no? Bien. Bien, algo que debemos diferenciar, ¿no? Y poder ver qué es lo que está pasando en meiosis comparado con mitosis, ¿no? Y ver cómo se produce esta variabilidad genética. Igualito, el mismo material se comienza a replicar, ¿no? Pero acá vamos a, para poder representarlo mejor, vamos a utilizar dos genes, ¿no? Dos genes. Imagínense, yo pongo acá, ¿no? El alelo A, perdón, el alelo A mayúscula para este gen, ¿no? Y le pongo su par homólogo. Su par homólogo también tiene que tener, vamos a suponer que este sea el par homólogo, tenga la letra A mayúscula también, ¿no? Entonces, los dos pares homólogos van a seguir portando la información, ¿no? Se va a formar un ADN doble, sí, pero en este caso el otro par homólogo, que lo voy a dibujar acá, también tiene la misma información. Hasta ahí no ha variado nada en el tema con respecto a la mitosis, ¿no? Luego, bueno, llegamos a esta etapa. Acá también vamos a tener nosotros cromosomas homólogos. Están los dos pares de cromosomas homólogos.
con sus dos alelos respectivos. Y se va a formar, ¿no? Va a haber una recombinación en esta parte. Va a haber una recombinación. Lo voy a dibujar. ¿No? Ya sabemos que esto se da en profase, ¿no? Los cromosomas se van a condensar. Se van a condensar, ¿no? Y voy a ver, voy a formar. ¿No? Ahí tenemos uno de los cromosomas homólogos y el otro, vamos a suponer, el otro cromosoma homólogo también, ¿no? Va a entrar en el proceso de recombinación. Entonces, si yo tengo alelo A mayúscula acá, acá está el otro A mayúscula, acá está el otro A mayúscula y acá está el otro mayúscula. ¿Ok? Hablando de la primera fase. Entonces, al recombinarse estos dos cromosomas homólogos, ¿no? Si ustedes observan, estos dos cromosomas homólogos van a seguir teniendo el mismo material. ¿Ha habido recombinación? Sí, pero como los alelos son idénticos, ¿no? La información se mantiene igual, ¿no? No ha habido ningún cambio, ¿no? Luego viene ya la separación de los cromosomas homólogos, ¿no? Ya se separan los cromosomas homólogos, ¿no? Respectivamente, ¿no? Con la misma información. Con la misma información. ¿Ok? En la primera parte se van a separar los cromosomas homólogos con la misma información. ¿No? Se separan estos cromosomas homólogos. En las células, estamos hablando de la fase 1, en la célula siguen teniendo, ¿no? Ahora siguen teniendo, ¿no? Ambos la misma información, ¿no? Solamente que la información está replicada, pero sigue siendo la misma información. ¿Ok? Y otra vez se inicia el proceso para la segunda fase. Y la segunda fase lo único que hacen es separarse las cromátidas, ¿no? A ver, lo vamos a dibujar acá. Vamos a hacer un bypass, como dicen. Vamos a hacer un bypass, ¿no? Todo esto de acá que hemos visto, este cromosoma, esto es fase 1. ¿No? Esta fase M, fase 1. ¿Y qué va a pasar en la fase 2? ¿Qué va a pasar en la fase 2? En la fase 2, hay un tema ahí. Tenemos esto. Tenemos esto, ¿no? En la fase 2, ¿no? Entonces yo en la fase 2 tengo, ¿no? Ya los cromosomas separados, ¿no? En las dos células hijas. Hay dos células hijas acá, ¿ya? Los cromosomas homólogos se han separado, ¿no? Pero la información sigue siendo la misma. Entonces el proceso va a continuar por fase. ¿Qué va a pasar en la anafase? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿No? ¿Qué va a pasar en la anafase? En la anafase 2 se van a separar estas células. Si ustedes lo voy a dibujar un poquito más grande. Por un lado se va a ir la cromática, se va a partir, ¿no? Se va a partir en dos y se va a ir cada una de las cromátidas hacia los polos. Pero ¿cómo está la información? Este sigue siendo alelo A mayúscula, este sigue siendo A mayúscula, este sigue siendo A mayúscula y este sigue siendo A mayúscula. De tal forma que ya en la telofase, ¿no? En la telofase vamos a tener cuatro células
4 células, en la telofase 2, vamos a tener 4 células donde tenemos un material genético acá, otro material genético acá, otro material genético acá, otro material genético acá. Chicos, ahí está. No ha variado la información genética, ¿no? Si hay recombinación entre cromosomas homólogos que tienen los mismos alelos, no hay variación, ¿no? Empiezo con A mayúscula y acabo con células que tienen A mayúscula. No se da ningún proceso de recombinación. ¿Ok? ¿Está claro hasta acá? Pero ¿qué va a pasar? Vamos a suponer que los cromosomas homólogos tengan diferentes alelos. Es el mismo gen, ¿no? No se olviden, es el mismo gen A, pero tiene 2 alelos diferentes. Entonces, bueno, si empezamos el ciclo, ¿no? Siguen teniendo los mismos alelos diferentes. Se va a producir la replicación. Este va a ser A mayúscula y este va a ser A minúscula, ¿no? Este va a ser A minúscula. Y luego va a haber el crossing over. Pero en este caso ya tenemos, ¿no? Ya tenemos un crossing over, ya saben, en profase 1, donde se va a producir el intercambio de alelos, ¿no? Y acá voy a tener ahora esta combinación, ¿no? Esta combinación. Continúo, ¿no? Se van a separar los cromosomas homólogos, cada uno portando su respectivo alelo, ¿no? Cada uno portando, pero ahora ya, si ustedes observan, ya cuando termina la fase 1 de la meiosis, cada célula está portando una combinación, ¿no? Una combinación, donde voy a tener, ¿no? Otra vez los cromosomas homólogos que ya se separaron, se va a separar las cromátidas, claro, se va a separar las cromátidas, ¿no? Pero los gametos que se van a formar, uno tiene A mayúscula, el otro va a tener A minúscula, ¿no? Este va a tener A mayúscula y este va a ser A minúscula. Ahí, ¿no? Ya se ha producido con la recombinación, ya tenemos variabilidad. Ahí ya se tiene variabilidad genética. ¿Ok? Ahí ya tenemos nosotros variabilidad genética. Bien, y si fueran dos genes, vamos a suponer que tenemos otro gen acá, B mayúscula y acá minúscula, ¿se acuerda? ¿No? Ese era un individuo, ahora cuando hablábamos de un individuo en la tercera ley de Mendel, un individuo que era dihíbrido. Bueno, ¿qué va a pasar en ese caso? El proceso sigue igual, acá no hay ningún cambio, ¿no? Acá también se va a producir, ¿no? La replicación del material genético y también la replicación de los alelos. Acá también continuamos con lo mismo. B mayúscula, B mayúscula. Y acá vamos a tener un tema, ¿no? Va a haber también, ¿no? Un crossing over, pero podría haber también
una formación de un crossing over, ¿no? Donde se va a intercambiar, si este es B mayúscula, este es B mayúscula, B minúscula y B minúscula, ¿no? De tal forma que voy a tener, ¿no?, cromosomas que tienen esta información, ¿no? Esta información, perdón, B minúscula, esta información muy parecido a la que inicialmente, ¿no? Pero voy a tener una combinación acá, ¿no?, de B mayúscula y de acá de B minúscula. De tal forma que cuando ya se forma, esto sigue, continúa con la misma información. Sí, continúa con la misma información. Sí, exacto, ¿no? Seguimos nosotros la recombinación, se produce la separación, se produce la separación de las cromátidas, ¿no? Se produce la separación de las cromátidas. Y en la fase 2 vamos a tener cromátidas que portan estos alelos, ¿no? Cromátidas que portan estos alelos. En la fase 2 se van a separar las cromátidas, una de ellas con información A mayúscula, B mayúscula, y el otro A minúscula con B mayúscula, y el de acá A mayúscula con B minúscula, A minúscula con B minúscula. De tal forma que cuando se formen los gametos, voy a tener un gameto que tiene A mayúscula y B mayúscula, igualito al de los padres. Y voy a tener uno que tiene A minúscula y B minúscula, igualito que el otro, ¿no? Pero, ¿no?, a su vez voy a tener las combinaciones, ¿no?, las combinaciones A mayúscula, B minúscula y A mayúscula, B minúscula. Es decir, que hay variabilidad genética, ¿no? Hay variabilidad genética, ¿no? De esa forma, ustedes ven, ¿no?, y lo vamos a ver para otros capítulos, como el caso del ligamiento, ¿no? Algunos parecidos, estos son los parentales y estos son los recombinantes. Mire que solamente estamos hablando de 2 genes, ¿ah? En el genoma humano se calcula casi 21.000 genes y la recombinación es al azar. O sea, la recombinación no solamente es con 2 genes, sino son cientos de genes, ¿no? Miles de genes que se recombinan. Algunos sí, otros no. No sabemos cómo es el proceso, pero algunos se recombinan y otros. Lo que sí sabemos es que me produce variabilidad genética. La información ya ha sido, ¿no?, chocolateada, digámoslo así, en esos términos, ¿no? Bien, joven.
Bien, ¿me escuchan? Ok, jóvenes. Esta clase no está grabada, así que la estoy haciendo en directo. Lo vamos a ver en la pizarra. Estoy acomodando todo. Acomodando. Ahí está. Ok. Bien, el problema dice, se tiene la siguiente información, ¿no? Se tiene la siguiente información. Hay 3 cromosomas. Ustedes pueden ver M, ¿qué significará? Metacéntrico, correcto. Tenemos 3 cromosomas diferentes. M metacéntrico, SM submetacéntrico, correcto. Y el último, el más pequeñito, ¿no? Cromosoma acrocéntrico. ¿Okay? Ahora, yo les pregunto, esos cromosomas, ¿cuántas cromátides tiene cada uno? Ese ya es un cromosoma metafásico, ¿ok? Ya ese es un cromosoma metafásico, ¿ok, jóvenes? Metafásico. Entonces, vamos a ver lo que pide. Hay 3 genes, A, B y D, y cada uno tiene 2 alelos contrastantes, ¿ok? D mayúscula, D mayúscula, A mayúscula, D a minúscula, ¿ok? Dice, si se tiene un organismo 2n igual 6, perdón, 2n igual 6, tengo un organismo que tiene 2n igual a 6, ¿ok? Represente gráficamente los 3 tipos de cromosomas, ¿no? En metafase, por ejemplo, en mitosis. A ver, voy a compartir metafase, está pidiendo metafase en mitosis. ¿Cómo será la metafase en mitosis? Está pidiendo por un lado. Luego, ya dijimos ya el número de cromátidas, ¿no? Hay 2 por cada cromosoma, que son cromosomas metracéntricos. ¿Cuántos centrómeros habrá si son 6 cromosomas? ¿Quién me dice? A ver, ¿cuántos centrómeros habrá? Son 6 cromosomas. Así es, un centrómero por cromosoma. 6. ¿Ya, jóvenes? 6. Ok. Metafase 1 en meiosis, metafase 2 en meiosis.
Bien, vamos a ver estos primeros. Ok, veamos. Voy a compartir. Bien, jóvenes, ¿podrán ver la pizarra? ¿Sí? Muy bien. Entonces, nos han dado 3 tipos de cromosomas, meta, submetacéntrico. Nos dicen que hay 6 cromosomas en juego, es un diploide, ¿ok? Me dan estos genes y me dicen que represente, por ejemplo, ¿cómo sería representar una metafase en mitosis? Prácticamente lo que tenemos que hacer es dibujar. ¿Cómo sería? ¿Cómo están los cromosomas en metafase? ¿Cómo están los cromosomas en metafase? Hemos visto todas las fases, ¿no? Profase, metafase, anafase. Ya. Pero estamos hablando de mitosis. ¿Hay recombinación en mitosis? No, ¿verdad? No. Ok. En primer lugar eso. Ojo. Esa es la gran diferencia entre mitosis y meiosis. ¿Ya? Bien, pero ¿cómo están los cromosomas en metafase? Si son... A ver. Imagínense, pues acá voy a tener los 6 cromosomas. Imagínense que hago un cariotipo. Ahí tengo este de acá. Este lo tengo por acá. Este lo tengo de repente por acá. ¿No? Y tengo el chiquitín por acá. ¿Ok? ¿Cómo van a estar estos 6 cromosomas en metafase? Uno al lado de otro. Ok, ¿están alineados? Correcto. Pero ¿cómo es eso de uno al lado de otro? ¿Quién con quién? Miren, ¿ah? Ojo. Ojo, jóvenes. Ojo. A ver. Los cromosomas están en metafase, significa que ya están en la placa ecuatorial para ser separados. Pregunto yo, si yo dibujo los 6 cromosomas, voy a borrar este, me espacio, estarán en esta posición los 6, estarán alineados así, esta es la célula, están alineados así, acá está el uso acrosómico, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Estarán alineados así en metafase en la mitosis? ¿O estarán alineados así? A ver. El uso acrosómico. A ver, ¿cómo están en metafase? ¿Está bien así? ¿Metafase y mitosis, el de la izquierda es así o es así? Ojo, ¿eh? Esa es la gran diferencia entre mitosis y meiosis. El de la izquierda. El de la izquierda, claro. ¿Por qué? Porque
que cuando esto pase a anafase, lo que se va a separar, esto de acá se separan así, todos se van a como partir, ¿no? Y cada uno de ellos, de forma doble, va a moverse, ¿no? Hacia cada una de las células hijas. Esto va a acabar en las células hijas. ¿Ok? Entonces, en metafase mitosis, no olvidar que los cromosomas se separan solamente las cromátidas. ¿Correcto? ¿Jóvenes? ¿Sí? Se separan las cromátidas. El cromosoma es doble, pero yo voy a separar cada cromátida. Eso es lo único que va a pasar en metafase. En mitosis. ¿Está claro? ¿Sí? Y en metafase 1 en meiosis, el ordenamiento es que se van a separar en la metafase 1, que le llaman la fase reduccional. ¿Qué se van a separar? Los cromosomas homólogos, de tal forma que si yo paso a anafase, ¿ya? Voy a tener, ¿no? ¿Qué voy a tener? Voy a tener el cromosoma 1 yéndose con sus dos cromátidas a un lado y el otro también se va a ir hacia el otro lado, ¿no? Si quiero dibujar al otro, bueno, para ya un poco redundante, sería así, jóvenes. ¿Ok? Sería de esa forma. Sería de esa forma. Acá hay en metafase de mitosis, separación de cromátidas. En cambio, en metafase 1, en meiosis, es separación de cromosomas homólogos. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Y qué pasa si le pongo un gen? A ver, voy a ponerle con rojo acá, voy a agarrar el gen. Si yo pongo A mayúscula acá, en esta cromátida, ¿qué letra habrá acá? Cuidado con ese examen de práctica, chicos. ¿A mayúscula o a minúscula? Previo a la metafase, recuerden que en el ciclo celular, no se olviden, en el ciclo celular, en la fase S, ¿no? El ADN entra lineal y sale doble. Si este es el alelo A mayúscula, entonces acá también hay mayúscula y acá también hay mayúscula. ¿Qué debe ir acá? A mayúscula. Es el mismo alelo. Porque recuerden que la replicación del ADN ya se dio previamente antes de entrar a la fase M, donde está la metafase. Entonces, si este es A mayúscula, este es A mayúscula. Si yo quiero, le pongo el B acá, B minúscula. ¿Qué será este? Si este es B minúscula, ¿qué será este? B minúscula, ¿ya? ¿No? Si yo le pongo D acá, D mayúscula, ¿qué será este? D mayúscula. Ojo con eso. Les digo que esto no está en los libros, porque la mayoría de los libros lo explican a nivel celular, pero no lo explican a nivel genético. ¿Ok? Y sobre todo a nivel alélico, en verdad, ¿no? Bien, ¿y acá cómo sería? En metafase 1. ¿Cómo llegan los alelos en metafase 1? ¿Qué fase hay antes de la metafase 1? Vamos, chicos, ayúdenme. Ya están recombinados. ¿Dónde se han recombinado? En profase. ¿En qué etapa de Lesipadidi? Paquiteno, muy bien. Ya están recombinados. Entonces yo puedo poner, a ver, ¿no? Yo puedo poner, vamos a suponer, le puedo poner el alelo A mayúscula acá. Acá también podría estar el A mayúscula, ¿no? Y acá puedo poner A minúscula y A minúscula. Pero de repente en B, ¿no? En B yo he puesto B acá y acá hay minúscula.
acá ya de repente ya se recombinó previamente. Ya ha habido recombinación previa. Eso en profase. Entonces, en verdad lo que vamos a tener en la recombinación, si le queremos poner los genes, vamos a tener de repente este B mayúscula pasó acá y este B minúscula pasó acá. Se recombinó. Ahí, ya les dije, la meiosis produce recombinación de alelos, pero si los alelos son idénticos, queda igual. Si los alelos son diferentes, ahí sí se produce una recombinación, un cambio de letra. Eso que estamos asumiendo que son dos alelos, pero muchos de los genes tienen docenas o alelos. ¿Ok? ¿Está claro hasta acá, jóvenes? ¿Sí? Muy bien, chicos. Muy bien, muy bien. No hay preguntas. Ok. Ok. Ya saben, esto es un recordaris. Esto es un recordaris. Bien. ¿Qué más me está preguntando? A ver. ¿Qué más me preguntan? Voy a abrir mejor un ratito. Me preguntan. Me preguntan curso. Me preguntan ahora. Metafase 2. Metafase 2. A ver. Vamos a borrar todo esto. Y metafase 2. En meiosis. Y me preguntan. A ver, la metafase 2 en meiosis. Y acá me preguntan cómo sería una célula haploide. A ver. A ver, jóvenes. Pongo la pantalla otra vez. ¿Dónde estoy? Ok. ¿Cómo será la metafase 2 en meiosis? Seguimos teniendo 6 cromosomas. ¿Qué ha pasado en la fase 2 de meiosis? Ya en la fase 1 de la meiosis ha habido la etapa reduccional, ¿verdad? Eso quiere decir que si yo tengo una célula en meiosis, ¿cuántas células, cuántos cromosomas debo dibujar? 3. Perfecto. 3, ¿no? Acá están 3, acá está el otro y acá está el chiquitín. 3. Porque ya la célula ya no es 2N6, sino 2N3. Y ahí está en metafase, listo para hacer, ¿no?, la separación de ellas. Listo para hacer la separación de ellas. Muy bien. ¿Y cómo será haploide? Al preguntarme por haploide es como si me preguntara cómo será N, ¿no? Como si fuera un gameto. Si es N, debe tener 3 cromosomas. Entonces será igual que la metafase 2. Son 3 cromosomas, pero ¿cómo son los cromosomas? ¿Son así? A ver, jóvenes. ¿Qué ha pasado?
Para que sea una haploide, una célula haploide, se formó un gameto, ya pasó toda la meiosis. Ya pasó todo el ciclo celular. ¿Cómo sería ahí la representación de los cromosomas? ¿Nadie? ¿A la una? ¿A las dos? Ajá. A ver, ¿cómo sería reducido? Sería ya no doble, sino simple. Haploide. Ya no es una cromática 2, ya no están las dos cromáticas, solamente quedó una. ¿No? Son cromosomas ya no metafásicos, sino cromosomas haploides. ¿Ya? Solamente tiene la mitad del material genético, porque son gametos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien, jóvenes, a ver, estarán anotando, ¿no? Muy bien. Veamos. ¿Qué más me preguntan? Esa pregunta es una pregunta concatenada. ¿Cómo será una célula triploide y cómo será una célula tetraploide? A ver, ¿cómo será ahora triploide? ¿Qué es una célula triploide? A ver. 3N triploide, perfecto. Ya, pero esto es igual a ¿qué? Esto es igual a ¿qué? En números, ¿cuántos cromosomas? 3 pares. 3 pares, ¿seguro? 3 pares serían 6 cromosomas. A ver, jóvenes. ¿Cómo sería? 3N es igual a ¿cuánto? A ver, si N es igual a 3, 2N es igual a 6, 3N es igual a ¿qué? Vamos, muchachos, ustedes pueden. 9, correcto. 9. Es triplicado. ¿Cómo lo puedo representar? Vamos a suponer que sea en metafase. ¿Cómo representaría esos 9? Por eso tendría que hacer usted ¿no? ¿Cuántos cromosomas hay ahí? 9. ¿Están por pares? Hay 9, pero no están por pares. ¿Están por qué? ¿Cómo se llama cuando 3 son iguales? Cuando 3 personas andan juntos, ¿cómo se les dice? Trío. Muy bien. Trío. Entonces, profe, si triploides es por tríos, 4N, ¿cuánto sería? ¿Cuántos cromosomas? ¿Cuántos? 12. Claro, muchachos, estos problemas de práctica parecen fáciles, pero tienen que tener muy claro. Ok, 12. Entonces, si acá andan en trío, los triploides, los tetraploides andarán en ¿qué? ¿Cómo se le llama a los 4 amigos? ¿Cómo le dicen cuando andan de 4? ¿Cómo le dicen? Cuarteto.
Muy bien, cuarteto. Este muchacho ve música, muy bien. Ahí está, yo tengo que dibujar de cada uno 4 veces. 4 veces. Y si yo le pongo alelos, a ver, vamos a suponer, yo le pongo el alelo A mayúscula acá. Hablemos de mitosis, no entremos en meiosis. Si este es A mayúscula, ¿qué debería ser este? También A mayúscula. ¿Y los de acá? Los otros 3 igualitos. Así es. Si estamos hablando de mitosis, entonces todos estos, profesor, serían iguales. Habrían 4 genes A. Igualito acá, habrían 3 genes A. ¿Ok? Eso tienen los organismos poliploides. ¿Conocen a ustedes algún organismo poliploide? Hay uno que se comen casi todas las semanas, digamos que podían comerse uno. ¿Alguien conoce un organismo triploide? La trucha artificialmente sí le inducen a la triploidía. Las truchas que comemos nosotros, muy bien. La trucha que nosotros comemos, esa que nos sirven en el restaurante, es una trucha hembra, triploide. Porque Perú no las produce. Lo que pasa es que compramos las ovas triploides para que tengan más tamaño, ¿no? Y estériles para que no se le rompan el mercado, y acá simplemente las hacen crecer y luego las venden. Así se hace acá en Perú, se importan ovas. Y hay otro organismo que también comemos que es triploide. ¿Quién me dice? Es vegetal. El plátano, jóvenes. El plátano. Cuando ustedes abren un plátano, ¿no ven unos puntitos negros? ¿Qué son esos puntitos negros? Ah, sí, también hay una mandarina, sí, hay un injerto de mandarina. Pero el plátano es típico. Cuando ustedes ven esos puntitos negros, esos son sus semillas. Pero como es un organismo triploide, todo lo que es la producción de semillas se reduce. En verdad, su tamaño de semilla es más grande. No es de ese tamaño. Muchos de los triploides son estériles. Entonces, cuando se comen un plátano, ya saben, muchachos, de isla, de lo que sea, te estás comiendo un organismo triploide. ¿Cómo reproducen los plátanos? Los plátanos en verdad son considerados la hierba gigante. A un plátano le cortas un pedazo y lo siembras, y le echas agua y crece otro plátano. No usa semillas. ¿Nunca han visto? Bueno, yo he vivido en Mala, conozco, ahí producen plátano maleño, y es así, lo cortan, lo siembran, ¿no? Un pedazo del plátano y vuelve a crecer. ¿Ok? Pero son organismos estériles. Igual las truchas que puso, por ejemplo, su compañera, también son estériles. ¿Ya? ¿Y por qué serán estériles? Imagínense, pues, a ver, hágame la metafase de esto. La anafase, hágame la anafase. 2 cromosomas se van para un lado, de repente se va uno por el otro, los 3 se van por un desastre. Va a formarte gametos que de repente le falta un cromosoma. Y eso es fatal. ¿No? Eso es fatal. En organismos animales también. También se forman triploides en humanos. Ya los hemos visto en un ejemplo. Pero ¿qué pasa con esos individuos? Nacen con una serie de defectos y mueren. Nunca sobreviven. No hay ningún triploide, tetraploide humano caminando por ahí. ¿Ah? Es un desorden total a la hora de formar. Y son estériles, ¿no? Pero bueno, es una nota nada más. ¿Está claro hasta acá, jóvenes?
Muy bien. A ver, las siguientes preguntitas. Ya, pues muchachos, ¿qué me dicen de esa pregunta 2? Si el número de cromosomas totales de una célula somática de una especie es de 34, ¿cómo será su N, su 2N y su 3N? Ahí tienen que tener cuidado solamente, voy a borrar, ahí tienen que tener cuidado en qué tipo de célula te está preguntando. Una célula somática, ¿cómo es? ¿Qué es una célula somática? Una célula somática es igual a ¿qué? 2N igual, en este caso 34 creo, ¿no? ¿34 era? ¿Sí? Ok. Ok, muchachos, si es 2N34, mi célula somática, ¿cómo será N? ¿Cómo será N? A ver. ¿N igual a cuánto? Ahí está. ¿Y 3N? Chicos, no me digan. Ahí está, no necesita computadora para eso. 51, muy bien. Una pregunta regalada, pero tienes que tener cuidado con el tipo de célula que estás, de las cuales te están preguntando, ¿ya? ¿Qué dice el problema 3? La fase mitótica, a ver, fase mitótica en la que los cromosomas homólogos se aparean y realizan intercruzamiento para producir variabilidad genética. A ver, 1, 2, 3, ¿cuál es la respuesta? Fase mitótica en que los cromosomas se aparean y realizan intercruzamiento para producir variabilidad genética. ¿Cuál es la respuesta? Alados. ¿Hay intercruzamiento en una célula mitótica? No hay, ¿ven? No hay recombinación, señor Mamiciti, no, es mitosis. En mitosis no hay recombinación, la respuesta es no, no, simplemente eso no. Ah, escucharon meiótica. Bueno, ya, ojo con, lean bien, lean bien. Ok, continuamos. Se observa ese cariotipo. Dígame qué anomalía tiene ese cariotipo. A ver, ¿quién me dice? Ese ya es ojo, ojito. A ver, jóvenes, ¿cuál es el problema en ese cariotipo? Todos están viendo el cariotipo, ¿no? De la pregunta 4. A ver, jóvenes. Trisomía en el par 13. ¿Qué dice el resto? Trisomía en el par 13. A ver, vamos a ponerlo en la pantalla. Hay 3 cromosomas en el par 13, correcto. Acocéntricos, muy bien. Ya, ¿y esa trisomía pertenece a qué grupo? ¿A las poliploidías o a las aneuploidías? A ver, jóvenes, cuidado, ¿ah? Hay 2 grandes grupos. Cambios en el número, como las poliploidías, y cambios en la estructura. Ahí hay una adición de un cromosoma, ¿no? Así como el síndrome de Down en el 21, este es en el 13. ¿Ok? Es un cambio numérico. ¿Ya? Es un cambio numérico, pero hay que tener cuidado.
una neuploidía. Correcto. Una neuploidía. Cuidado que de repente entre la respuesta yo no les pongo trisomía. Les pongo neuploidía y no te acuerdas que era una neuploidía y no sabes dar la respuesta. ¿Ya? Ok. Muy bien. ¿Qué más tenemos? A ver. Creo que falta. Ajá. Esto le gusta, esto es para los veterinarios, pero bueno, a ver. Ustedes son biólogos. Pregunta 5. Del cruce de un garañón. ¿Qué es un garañón? ¿Nadie sabe lo que es un garañón? Un caballo. Hace muchos años había un boxeador también que le decían el garañón italiano, ¿no? Era un boxeador bastante musculoso, ¿no? Equus caballus, ahí está el nombre científico, ¿no? ¿Cuántos cromosomas tiene? ¿Cuántos cromosomas tiene el caballo? ...64, ¿no? Y una burra, Equus asinus, que son parientes, ¿no? Tiene 62 cromosomas. ¿Ok? 62 cromosomas. ¿No? 62 cromosomas. ¿Se pueden cruzar estos animales? ¿Un caballo y una burra se pueden cruzar? ¿Se pueden cruzar? Chicos, ¿se pueden cruzar? ¿Cómo se le llama el cruce de caballo con burra? Si ustedes se van al norte, a Piura, en Piura hay muchos de estos cruces, porque son animales que los utilizan para carga. Ajá. Ok. Muy bien. Si usted me dice mula, perfecto. Ya pues. Ahora yo les pregunto, ¿y cuál es el 2N de esta mula? Vamos, chicos, para que se vayan a cenar. ¿Cuál es el 2N de esa mula? Ajá, se quedaron mudos. A ver, ¿quién me da la respuesta? 63. Pero ¿cómo así? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Para que se forme esto tiene que haberse formado gametos, ¿verdad? ¿Cuál sería el N de esta burra? ¿Cuánto? 31. Muy bien. ¿Y cuánto sería el N de este caballo? 32. Entonces, esto es un gameto, vamos a suponer un espermatozoide, y este es un ovocito que va a ser fecundado y me va a dar ¿qué número? Me va a dar un 2N igual 63. Muy bien. Muy bien. Y yo les pregunto, ¿y cuál será el N de este híbrido, de esta mula? ¿Cuál es el N? ...31.5. No puedes partir los cromosomas a la mitad, muchachos. No es tan matemático el tema. Ajá, hay una respuesta más o menos. ¿No? ¿Qué podría pasar? ¿No? ¿Qué podría pasar?
que podría formarse gametos que son 31, o podría formarse gametos que son 32, ¿no? Un gameto de 31 y gametos de 32, ahí hay 63. Pero a la hora que se junten con un individuo, vamos a suponer que se junte con un caballo que sea 32, tendríamos un individuo 2N64. Pero de repente podría darse el otro caso, ¿no? Que se junte este 32, ¿no? Con un 31 y me dé otra vez 63. Bien. La mayoría, a ver, ¿se fue? Jóvenes. Ahí estamos. La mayoría de estos animales que tienen números impares son la mayoría. Pero hay a veces casos en que sí tienen fertilidad. Rarísimo, pero tienen. Pero la gran mayoría estéril. Por eso que el que cruza caballo con burro le va a obtener un animal que solamente le va a servir para carga, no le va a servir para reproducir ni nada. Lo usan en Piura, lo usan para transportar leña, ¿no? En zonas donde no hay combustible, no hay autos, ¿no? Es económico. ¿Ok? Estériles. Pero mira, profesor, pero son dos especies diferentes, ¿sí? Es el caso de los camélidos. Cuando veamos, ¿cuántos cromosomas tienen los camélidos? Los 4 que nosotros tienen 74 cromosomas. La llama, la alpaca, la vicuña, el guanaco tienen 74. ¿Son diferentes? Sí. Sin embargo, una llama y una alpaca se pueden hibridizar. Sale un pacoyama. Incluso ese pacoyama se puede juntar otra vez con un guanaco y tener progenie. Produce híbridos que no son estériles. Eso pasa en los camélidos, es uno de los casos raros. ¿Ya? Y bueno, hay cosas, ¿no? Hay cruce de camello que vamos a ver, camello con llama. Eso lo han hecho en Arabia Saudita. Artificial, ¿no? Con inseminación artificial, ¿no? Porque hay una diferencia de tamaño y morfología. El pacoyama. Para obtener fibra, para obtener carne. Pero no siempre son estériles. Los camellos, por ejemplo, ¿no? Hasta interesante. Bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Ya saben que el examen de prácticas, ¿no? Es para desarrollar más, ¿ya? Es para desarrollar más. Bien. ¿Cómo hacemos que la trucha sea triploide? A ver, ¿puedo borrar, jóvenes? ¿Sí? ¿Puedo borrar? Bueno, ya lo tienen en el video también, ¿no? A ver, ¿cómo haces para obtener una trucha triploide? Bueno, hay varios métodos, ¿no? Hay varios métodos para obtener una trucha triploide, ¿no? Uno de ellos es que hacen, cuando se va formando el ovocito, ¿se acuerdan que le hemos pasado? Voy a pasarlo con negro mejor. Partimos de una célula 2N, el ovocito, y luego el ovocito, ¿no? Se divide, se forma un ovocito N y un cuerpo polar chiquitito, N, ¿no? Luego, a su vez, se van a producir acá otro N, un poco más grande, y van a aparecer otros dos cuerpos polares chiquititos, ¿no? Bien. Con algunas técnicas, a veces se utilizan electricidad, a veces se utilizan químicos. Una de las técnicas es hacer que este cuerpo polar no salga.
se quede adentro, ¿no? Esa es una de las formas. Lo obligan al animal a mantener sus cuerpos polares adentro. Y como cada uno es N, entonces finalmente tenemos un organismo 3N. ¿Ya? No solamente se hace en trucha, también en bivalvos, ¿no? En Chile estuvieron haciendo un tiempo, usaban presión, también temperatura, para obligar a que no se salga el cuerpo polar y obtenías individuos que eran triploides, incluso tetraploides. Pero esa es una forma. Una forma. En forma natural podría darse también que ustedes tienen un ovocito, ¿no? Tienen un ovocito que es haploide y tienen un espermatozoide. Este espermatozoide es N, me va a formar un individuo 2N. Pero ¿qué pasa si hay polispermia? Se ingresa otro espermatozoide más. Entonces ya no va a ser 2N, va a ser 3N. ¿No? Se da de forma natural, también, polispermia, pero también se puede inducir. Depende de la especie. En plantas, yo les pregunto, en plantas, por ejemplo, las variedades de papa, ¿son diploides o son poliploides? ¿Cómo reproducen la papa? ¿Alguien sabe? Oh, ajá. Así es. Son poliploides. La papa puede haber 2N, 4N, 6N. Lo último que vi era 8N. Y la papa no produce semilla. Cuando te venden la papa, lo que hace el agricultor es saca la papa, se queda con stock y a la papa ustedes la pueden cortar en 4 si quieren, lo ponen con un almácigo con un poco de agua y crece otra planta de papa. ¿Alguien ha visto la película El Marciano? De ciencia ficción, El Marciano. Creo que lo voy a poner como foro. Ahí es un astronauta que se queda varado en Marte. Y para sobrevivir lo único que tenía era papa, que por cierto era papa peruana. En la película, bueno, yo he leído el libro y en el libro lo menciona. Esa papa peruana, agua, tierra abonada, ¿no? No me pregunten el abono, eso tiene que ver la película, pero cortaban las papas, o sea, agarran la papa, ustedes agarran una papa, jóvenes, y córtenla, le ponen en un vaso con agua, sujetado con mondadientes, y les va a salir raíces, y les va a crecer otra planta. Esa es una reproducción asexual, no necesita de gametos. ¿No? El 98, 99% de la papa que comemos en el Perú y en el mundo, porque Perú es el que da la papa al mundo, es de ese tipo. Solamente te regalo la papa y tú ya, la papa es como si fuera la semilla, ¿no? Pero son organismos diploides, tetraploides, hexaploides, octaploides. ¿No? La papa son poliploides, en verdad, como bien dijo su compañero, poliploides. En forma natural, ¿eh? No hay nada artificial, es natural. ¿Alguna pregunta más, jóvenes? ¿Ninguna pregunta? Tomates. Los tomates son solanáceas. Ojo, aunque no lo parezca, el tomate, el tabaco del cigarrillo y la papa son, digamos, primos. En uno usas la hoja, en otro usas el tubérculo y en otro usas el fruto. Pero son solanáceas. Y sé que sí, también hay en tomates y en tabaco también, ¿eh? También hay sus poliploides por ahí. Sí hay. En vegetales van a encontrar ejemplos de poliploides más que en animales. En animales en algunos casos, como ya les dije, bivalvos, peces, incluso hasta crustáceos, por ahí he visto un ejemplo, pero no son muchos los casos, ¿no?
Son de la misma familia, sí, son solanáceas. Ok. ¿Alguna pregunta más, jóvenes? ¿Sí? ¿Tienen tarea? Hay creo 8 preguntitas. ¿Sí? Bien, jóvenes. Esto tienen ahí 8 preguntitas que tienen que resolver. Y ya saben, lo escanean o le toman foto y lo suben en PDF, eso sí. El examen de práctica, chicos, tengan esto. Yo a veces no es una pregunta muy larga, es gráfico. Pero hay que tener bien claro el ciclo celular, la fase M, ¿no? La mitosis y la meiosis, cuáles son las diferencias, porque se les puede poner una cosa muy chiquita, pero repente no sabes, ¿no? Te pido que me ubiques cómo están los cromosomas. Tienes que tener bien claro el tema. Y la única forma, chicos, es dibujando y practicando. Nada más. Bien, entonces nos quedamos acá, jóvenes. ¿Sí? Ya estamos ya casi con la hora. ¿No hay más preguntas? Bien, jóvenes.